regreso con otro tema sumamente importante en República Dominicana y en todo el mundo. Los derechos de la niñez, niños, niñas, adolescentes expuestos a diferentes tipos de peligros y a, digamos, la vulneración de sus derechos humanos. Ese es un tema que nos ocupa porque en el día de ayer República Dominicana conmemoró el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, aunque en noviembre, el día 20, se conmemora a nivel mundial. Vamos a ver una historia que nos ha preparado nuestra compañera Crislady Durán para ver un poco primero cómo anda nuestro país en este tema y luego vamos a volver con especialistas a comentarlo. Solo en 2013, 10.721 niños y niñas sufrieron algún tipo de violencia sexual en el país. Esta situación preocupa a organizaciones internacionales que han hecho la observación y piden a las autoridades dominicanas crear políticas públicas contundentes para reforzar la protección de la infancia. Que implica situaciones de acoso, de violación, de incesto y de agresión sexual a niños y niñas en este país. La magnitud del problema es extremadamente alta, muy preocupante y por eso sentimos una enorme frustración. Los progresos en los temas de derechos de la niñez siguen siendo lentos y fragmentados en el país, evidenciando así que los maltratos físicos, psicológicos y la violencia en general continúan destrozando la vida de miles de niños y niñas y adolescentes. Eso es un delito mortal, eso hay que castigarlo a rajatabla. Y eso tiene que ver mucho también con la desprotección de nuestros niños, en la misma familia, empezando en nuestros barrios, pero también hasta en las escuelas a veces. El padre Víctor ofició una misa a decenas de niños de diferentes centros educativos del Distrito Nacional a propósito del Día Nacional sobre los Derechos de la Niñez. En este escenario, el representante de la Iglesia Católica pidió justicia divina y terrenal contra el exnuncio por violación y explotación sexual de menores. Es algo doloroso, penoso, pero que debe aplicársele todo el peso de la ley. Y creo que, empezando por el Santo Padre, el Papa es el primero que está detrás de este caso con toda la responsabilidad del mundo. Frente a esta situación, el padre Víctor recomendó continuar y consolidar el proceso de reformas legislativas, el desarrollo de políticas públicas y las acciones de coordinación institucional para prevenir el riesgo de violencia y garantizar la protección efectiva de la niñez y de la adolescencia en República Dominicana. Crislady Durán, NCDN. Para profundizar sobre este tema tenemos con nosotros a Patricia Horna, asesora regional en Derechos de la Niñez, y a Francisco Leonardo Félix, gerente de Incidencia y Políticas de Movilización de Visión Mundial en el país. Bienvenidos. Muchas gracias, es un gusto. Patricia, sabemos que acabas de realizar un estudio, un informe regional sobre el estado de los sistemas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno se va directamente, sobre todo en los casos actuales, a pensar en la vulneración de los derechos sexuales de estas personas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los principales derechos vulnerados y cómo nos encontramos en el país? Sí, bueno, a nivel de la región nosotros hemos hecho este estudio en 10 países. Creo que algo importante es que han participado los propios niños y niñas expresando sus sentires, que eso es muchas veces la ausencia de estadísticas, ¿verdad? Y efectivamente una de las principales vulneraciones de derechos tiene que ver con la protección contra la violencia, ¿no? Desde situaciones de abuso sexual, desde explotación laboral. Pero en el propio hogar. Pero efectivamente el tema es que también el tema de violencia en el hogar está naturalizado, porque el castigo físico a los niños todavía sigue siendo una pauta de crianza aceptada por nuestra sociedad y promovida por muchos padres. La pela como manera de educar. La pela aquí. Qué desgracia. Bueno, siempre sabemos que hay un problema. Nosotros sabemos el tema de la violencia, el tema del trabajo forzado. ¿Qué soluciones plantean ustedes en estos países como el nuestro, República Dominicana? ¿Qué soluciones hay reales que podamos nosotros ir evolucionando con este tema? Sí, que la salida es dar respuesta a las causas estructurales que generan estos problemas. Un modelo de desarrollo económico que excluye y que margina y que vulnerabiliza a millones de personas no puede ser el punto de partida para la construcción de una sociedad y de un futuro mejor. Y se necesita que desde el Estado se aborden políticas integrales
que den respuesta a las necesidades de protección y de bienestar de la niñez. Pero como ¿En qué estamos fallando? Exacto, ¿qué Por hay ejemplo, que hacer? a nivel comunitario, la ley prevé que deben existir unas estructuras locales para restituir derechos, para dar respuestas a las denuncias de violaciones de derechos. Y esas estructuras aún no han sido debidamente instaladas en República Dominicana. ¿Son estructuras dependientes del Ministerio Sí. Público, de Salud Pública? En ¿Por realidad, dónde anda? Francisco se refiere a los sistemas locales de protección y los sistemas Ok. nacionales de protección. Ya. Desde un niño que pueda tener acceso en su comunidad a un lugar en donde él puede ir a poner una denuncia, hasta las autoridades y el poder público judicial que esté realmente capacitado. Esto es bastante complejo. El Sistema Nacional de Protección está debilitado no solamente en República Dominicana, sino en toda la región. Lo segundo es... No son una prioridad entonces los niños y las niñas. No son una prioridad. Es que hay una Que contradicción. no votan. En algunos Sí. pero hay una contradicción, porque los países latinoamericanos fueron los más aplicados en firmar y ratificar la convención. Hay, entre comillas, muchos sistemas de protección en marcha, pero no hay presupuesto. Los profesionales no son capacitados. Por otro lado, la ley que ha sido alineada a la convención tiene que ser revisada. Por ejemplo, ¿cómo protege la ley de República Dominicana a los niños que son golpeados en sus casas? Si nosotros como ciudadanos adultos, alguien viene y nos pone una cachetada, dicen aquí cachetada, Sí, se Sí, entiende. una galleta. una galleta. Nosotros vamos y denunciamos a la persona y por lo menos en mi país, yo soy de Perú, Y se ha ido contra la entendiendo, integridad por ejemplo, física. con la mujer. Y Se ha hay ido un entendiendo poco Con a el poco. tema de la violencia de género, claro. Pero es naturalizado que los padres tengan métodos de disciplina con Hasta que los castigo amarran en físico, el ¿no? patio. La ley dice que se permite el castigo moderado. ¿Quién decide que es un castigo moderado? Si Para no lo un lleva niño al y una hospital. niña. Eso es como el alcoholímetro, que no sabe hasta cuándo está borracho, hasta que no choca. Exacto. La sociedad muchas veces exige a los padres de familia un ciudadano ejemplar, que de ese seno familiar que actualmente es infuncional, porque la madre tiene que trabajar fuera de la casa, el padre por Así igual, es. el hacinamiento, una cuartería, una habitación donde todos conviven y duermen en el suelo, de ahí la función sexual, la función afectiva sobre los mismos niños. ¿Qué se está haciendo en la formación del recurso humano que maneje la idiosincrasia de ese menor para que tengamos un ciudadano promedio que supere esas dificultades? Eso es una gran debilidad. O sea, hay un desarrollo muy débil de las capacidades y fortalezas de los operadores de justicia, de los maestros, porque también los maestros tienen una responsabilidad, y de los propios padres de familia. Pero si hablamos de un contexto más amplio en la región, la situación de violencia generalizada que estamos viviendo está influyendo muy fuertemente, y aunque en algunos países se habla de crecimiento económico, esto no beneficia a todos los niños y niñas. Claro. Ahora, Francisco, ¿se ha determinado si en estos planes de educación, a partir del otorgamiento del 4% de la educación, se ha instaurado algún tipo de programa tendente a orientar a los niños y a los maestros hacia un conocimiento de sus derechos por un lado y una protección de estos por el otro? No, en la última revisión que estuvimos haciendo de la propuesta curricular a propósito de la tanda extendida, como parte de la coalición por una educación digna, revisamos que la propuesta para la educación en derechos humanos es muy débil y se confunde mucho con otros tipos de valores que se quieren impulsar desde el sistema educativo. ¿Cuáles valores? Vinculados más bien a la confesión de fe, Otra oportunidad perdida. Necesitan los niños perciben la falta de un liderazgo político, social, ético, una referencia que les sirva de ejemplo para ellos tratar de ser como aquellos. En una sociedad donde aparentemente la competencia por ostentación de cosas que brillen, que sean caras, es lo que los está encaminando. Sí, realmente los niños y niñas en este tiempo, desde la organización en la que trabajamos, están teniendo un rol mucho más crítico, porque están empoderados, porque se les informa, están capacitados. Y sí es sorprendente que ellos pueden contribuir a estos cambios. Es decir, no solamente están quejándose de que están siendo vulnerados en sus derechos, sino hay muchas actuaciones en las comunidades en las que intervenimos, en donde los propios niños, junto con los adultos de la comunidad, están tratando de buscar un cambio. Y yo creo que también hay que rescatar el valor de la solidaridad que los niños, niñas y adolescentes todavía tienen frente a otros niños que son incluso más pobres que ellos. Hay muchos niños, por ejemplo, que hacen
lo que llamamos refuerzo escolar, voluntario. Hay muchos niños que trabajan con niñas de 15 años apoyando a niños más pequeños en especies de casas un poco más protegidas. Creo que por ahí va un poco un grupo de niños que está tratando de... El niño decodifica el falso líder, el falso mensaje. ¿Lo entiende? El niño lo entiende. Y creo que los niños entienden más de lo que nosotros reconocemos en ellos. Es así. Nosotros tenemos que, lamentablemente, hacer una pausa ya. Estamos en nuestra parte final del programa. Agradecerles que estén con nosotros. Al final, en una opinión muy particular, yo entiendo que es un tema de educación de la familia completa, de esa estructura, y es un tema económico también. Y de ponerle prioridad en el presupuesto a los programas. De que sea la prioridad nacional. Sea la Mire, si me permiten, solo quiero precisar que lo que aporta la Convención es la responsabilidad de los estados como garantes jurídicos de hacer cumplir y hacer realidad estos derechos. Si los estados y los corresponsables no tomamos acción, vamos a pasar otros 25 años celebrando menos logros. ¿Hay un ranking en esa evaluación que han hecho? Un ranking de cómo están entre los países que evaluaron y cómo quedaría República Dominicana. Tenemos de los peores indicadores en materia de violencia contra la niñez y en materia de embarazo en adolescentes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.